Buen día, mis amados hermanos. Mi nombre es Marichuy y hoy me toca compartir con ustedes un tema muy hermoso que es la promesa del Padre. Vamos a hacer un breve resumen. Ya vieron que Dios nos ama incondicionalmente, pero a veces no experimentamos ese amor porque el pecado nos impide recibirlo. Pero que hay una solución y esa solución es Jesús, el Salvador. Aunque tenemos que tener una fe y una conversión para poder darnos cuenta de qué es lo que nos impide recibir ese amor tan grande. ¿Y cómo? Ya vimos también que hay que hacer unas renuncias a las obras de Satanás. Y pues ahora vamos a ver el tema de la promesa del Padre y el objetivo de este es presentarles a ustedes el Espíritu Santo, quien al cambiarnos el corazón nos capacita para vivir la nueva vida. Nos decía el Papa Juan XXIII que había que renovar la iglesia, dejar que el viento fresco del Espíritu Santo la vuelva a inundar. El Espíritu Santo ha venido a darnos esa alegría, ese gozo, esa paz en nuestros corazones, que el Señor nos manifiesta a través de esa experiencia. Y este Espíritu Santo es lo que nos hace entender y disfrutar la palabra de Dios. Jesús, antes de su muerte, se dirige a sus discípulos y dice la palabra del Señor en Juan 16:7. En verdad les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero los discípulos no entendían en ese momento lo que Jesús les decía. Después de su muerte y resurrección, Jesús se aparece de nuevo a sus discípulos y momentos antes de su ascensión. Y dice la palabra del Señor en Lucas 24, 44, 49 y 50. Jesús les dijo todo esto. Se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. Por eso, quédese en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Jesús los condujo hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue elevado al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, en esta lectura vemos que no solo es una promesa de Jesús, sino que es una promesa del Padre que Dios nos concede a través de su Hijo. Jesús había venido a traer una nueva vida, pero esta no se podía vivir sin un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Si Dios no cumplía antes la promesa que había hecho en el Antiguo Testamento, a través de los profetas Ezequiel y Jeremías. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 11, 19, 20. Yo les pondré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y sean así mi pueblo y yo su Dios. Esta profecía la hizo Ezequiel aproximadamente 500 años antes de Cristo. Y nos dice su palabra en Jeremías 31, 33. Esto declara Yahvé. Cuando llegue el tiempo, yo pactaré con Israel esta alianza. Pondré mi ley en su interior. La escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta profecía la hizo Jeremías aproximadamente 600 años antes de Cristo. Mis amados hermanos, Jesús va a cambiar ese corazón de piedra, ese corazón insensible que no sabe amar, que no sabe perdonar y que solamente sabe hacer cosas que no son agradables a Dios, que no son de Dios. Lo va a cambiar por un corazón sensible,
un corazón de carne por un corazón nuevo, que venga a transformar todo esto. Y entonces va a hacer que toda nuestra vida sea renovada. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita para vivir una vida de fe, de amor y de servicio. Y nos da la sabiduría y el discernimiento para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Espíritu nos transforma de ser hombres que nos dejamos guiar por la carne en hombres espirituales. Para el que vive en el Espíritu, la única ley es la ley de la fe que da la vida. Él no evita las cosas malas porque están prohibidas por una ley, sino porque son malas en sí. No obra obligado o presionado por una ley exterior, sino ante todo por un principio de vida nueva que lo lleva a evitar el mal, porque es mal, así, y hacer el bien porque es bien. Entonces, el Espíritu Santo viene a transformar el corazón del hombre. Así, el que actúa animado por el Espíritu lo hace en virtud de la propia exigencia del amor que habita en él, y no por la fuerza de ser una imposición exterior. El Espíritu ha cambiado su corazón de piedra. La acción del Espíritu en el hombre lo hace cambiar todos sus apetitos, criterios y valores, y ya no sigue los deseos de la carne. ¿Cómo les quiero explicar? Cuando te dejas guiar por el Espíritu, la ley sale sobrando. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu te cuida para que tú no peques, para que tú no caigas. Les voy a contar cuando yo entendí cómo iba a actuar el Espíritu en mi vida. Hagan de cuenta que yo trabajaba y no quería ir a trabajar los sábados. Un sábado no quería ir, quería descansar un sábado. Y entonces, pues se me ocurre, ya conocí al Señor, ya estaba llena del Espíritu Santo. Pero entonces me ocurre decirle a mi jefe, ¿sabes qué? No voy a venir mañana y era sábado, porque voy a ir con el dentista. Era mentira, no iba a ir. Y me dice mi jefe, ¿a qué horas tienes la cita? Le dije, pues de 10 a 12. Dijo, bueno, vente cuando termine. Le dije, no, porque pues, si salimos a la 1, ¿qué caso tiene que venga un ratito? Ay, Mari, pues ni modo. Y entonces yo estaba emocionadísima. Ay, no voy a ir a trabajar, qué bueno, qué padre. Pues, ¿qué creen? Ese viernes en la noche me habla mi dentista y me dice, señora, no la voy a poder recibir entre semana. Necesito que venga mañana sábado de 10 a 12. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que cuando tú le dices sí al Señor y te dejas llenar por su Espíritu, Él te cuida para que no peques, para que no digas mentiras. Y no sé si a alguno de nuestros compañeros o hermanos que estamos aquí les ha pasado, pero estoy seguro que sí. Fíjense, dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 17, 18. Si vivimos según el Espíritu, no daremos satisfacción a las obras de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son contrarias entre sí. Pero si son conducidos por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, ya no te tienes que tú cuidar, porque el Espíritu te cuida. El Espíritu te va guiando. Y la diferencia entre uno que vive según la carne y otro que vive según el Espíritu es que el primero es esclavo de las obras de la carne y manifiesta frutos de fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, envidias, cosas semejantes. En cambio, el que es guiado por el Espíritu manifiesta los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, saber sufrir, comprensión, bondad, fidelidad, mansedumbre, equilibrio y libertad. Y lo dice la palabra en Gálatas 5, del 19 al 23. Mis hermanos, el Espíritu Santo viene a cambiar al hombre, haciéndolo a imagen y semejanza del mismo Cristo. Por tanto, su acción no es accidental u opcional, es absolutamente necesaria. Sin el Espíritu de Cristo no le podemos pertenecer. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:9.
el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. El Espíritu Santo, antes de capacitarnos para cumplir un mandato, interioriza su ley, la escribe en nuestro corazón, es decir, nos hace querer y desear cumplir el bien que este precepto ordena. Esta es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué más? Viene el cumplimiento de la promesa. Dice la palabra del Señor en Hechos 2, 1, 4. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que dividiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra del Señor, lo dice en Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Mis hermanos, ¿y quiénes estaban reunidos en ese momento? Los discípulos y María, y estaban en oración. Y entonces el Padre cumple la promesa. Jesús, lleno del Espíritu Santo, cumple la promesa de Dios Padre, porque Jesús siempre cumple lo que promete. Pasará el cielo y la tierra, pero Él no deja jamás de cumplir una de sus palabras. Como lo había prometido tantas veces a sus discípulos, envió desde el cielo al Espíritu Santo. ¿Qué más? En verdad conocieron la persona y la misión de Jesús, porque el Espíritu Santo les testificó quién era Jesús y les descubrió la verdadera dimensión salvífica para la que el Padre los había enviado. Les enseñó el hondo significado de las palabras de Jesús y los llevó hasta la verdad completa, al conocimiento perfecto de la verdad de Cristo Jesús, que es la verdad y la vida. Y lo dice su palabra en Juan 15, 26 y el 16, 13. ¿Qué más hace Dios al cumplir esa promesa? Transforma su corazón. ¿Por qué? Porque cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Les da el mismo corazón de Jesús. En Hechos de los Apóstoles 4:32 dice la palabra que los discípulos comenzaron a tener los mismos sentimientos, intereses y criterios de Cristo. Ya Cristo vivía en ellos por medio de su Espíritu. Y entonces Jesús es el centro de su vida. Ya no buscaban ser servidos sino servir, ser amados sino amar. Y dice la palabra del Señor en Hechos 20:35 que hay mayor alegría en dar que en recibir. De esta manera ellos experimentaron aquella palabra de Jesús y comenzaron a testificar con palabras poderosas. Esa misma mañana, Pedro tomó la palabra en nombre de toda la comunidad y con un discurso de 3 minutos convirtió a 3,000 almas. Esa era la obra del Espíritu Santo que había transformado a aquellos hombres. Comenzaron a experimentar esa fuerza nueva, esa fuerza de lo alto, que les hacía hablar en otras lenguas, curar enfermos, resucitar muertos, toda clase de signos, prodigios y milagros, que manifestaban palpablemente la presencia de Cristo Salvador en medio de ellos. Y eso lo dice la palabra en Hechos de los Apóstoles 4:30, 31. ¿Qué más se cumple con esa promesa del Padre? Pues nace la iglesia, fruto también del bautismo en el Espíritu Santo. El nacer la iglesia, de la comunidad de creyentes en Jesús. La vida en comunión, armonía, paz y amor que reinaba entre los apóstoles era de tal manera nueva y atractiva que invitaba a todos a vivirla. Mirad cómo se aman, decían los paganos cuando veían a los cristianos llenos del amor del Espíritu Santo. Entre ellos no había necesidades, porque nadie llamaba suyos a los bienes materiales, sino que los ponía al servicio de sus hermanos. Los bienes de este mundo se compartían y distribuían de una manera cristiana, es decir, sirviendo a los más necesitados.
La venida del Espíritu Santo inauguró una nueva era en la vida de la humanidad, la era del poder de Dios en medio de los hombres, la era de la gracia y la era de los adoradores en espíritu y en verdad. Todos glorificaban a Dios. Desde este momento comenzaron a dar gracias a Dios siempre y por todo. Si los metían a la cárcel, cantaban salmos. Si los azotaban y perseguían, daban gracias a Dios. Si pasaban hambres, alababan al Señor. Siempre estaban llenos de gozo en el Espíritu Santo. Aún en medio de enfermedades y tribulaciones, la gracia del Señor les bastaba. Todo lo consideraban basura en comparación del conocimiento y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Pentecostés es el cumplimiento de la promesa del Padre a los hombres. Y no es otra cosa que Jesús glorificado, lleno del Espíritu Santo, que da su Espíritu Santo a los que creen en Él. Mis hermanos, este tema es maravilloso porque Dios realmente cumple sus promesas. Yo les quiero contar un poquito de mi testimonio. Yo creo que tengo como 35, 37 años en la renovación. Y cuando por primera vez asistí, ni crean que yo iba de muy buena gana. A mí me llevó mi esposo porque yo era católica de tradición. Nací con unos padres católicos que me enseñaron a amar a Dios. Pero, pues eso de la cantada y la alabanza a mí no me agradaba. El Señor hizo maravillas en mi esposo. Lo sanó. Estaba paralítico de una caída de un tercer piso. Y en el primer, pues, ¿qué se dice? Congreso de renovación aquí en la ciudad, en Monterrey. Fue mi esposo y sin saber, entró al lugar y estaba el padre Emiliano Tardif, que en gloria esté, haciendo una oración de sanación. Mi esposo no caminaba, de repente se levantaba un poco, pero con mucho cuidado y duraba meses otra vez en cama y volvía a levantarse una semana, unos 3 días, pero sin movimientos fuertes. Y ese día llegó ahí, estaban en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Monterrey. Entonces el padre, cuando entra, dice mi marido que estaban todos ahí alabando y bendiciendo y cuánto, y dijo él, yo no entro aquí porque son protestantes. Pero la persona que iba con él le dice, no, son católicos, pásate. Y dice, mi esposo me contó, porque yo no lo acompañé en esa ocasión, que el padre decía, a ver, aquí está uno que está en silla de ruedas, traiga la silla de ruedas, ya no la necesita. Y pues ahí pasaba a dejar la silla de ruedas, y otro que estaba en muletas, y que acá hay una señora de cáncer y que el Señor la está sanando, y cosas así. Y mi esposo pues se fue acomodando en la parte de arriba, porque no había lugar abajo, en el cemento, y él no podía estar en el cemento porque el frío le hacía daño, no se iba a poder levantar. Y en eso dice que el sacerdote dice, aquí hay un joven que se cayó de un tercer piso y está lastimado de su columna y el Señor lo está sanando. Levántese para que dé testimonio. Y mi esposo dice que él se levantó para ver quién se levantaba, a ver quién era. O sea, le pasó en blanco, no se dio cuenta. Mis hermanos, a la semana. Y se fue, salió del retiro como si nada. Y a la semana, él trabajaba en una empresa que se iba a la luz y tenía que subir cuchillas y cuánto. Y a la semana le hablan como a las 3 de la mañana que fuera a subir las cuchillas. Y va. Y en ese momento se sube al camper y se cae. Cuando se cae, estaba la noche lluviosa, solo, en un despoblado ahí por la Pastora. Los que son de Monterrey, pues ya más o menos saben dónde es. Y se cae, y entonces dijo, ya no me levanté, aquí me voy a quedar hasta mañana a ver quién me rescata. Pero se enderezó, y entonces dice, la adrenalina. Y sube las cuchillas con la pértiga, y entonces se baja y dice que oyó una voz que le dijo, tú eres aquel que yo sané aquella vez.
Dice, no crean que me emocioné, que me puse a gritar de gusto, me dio miedo. Y se fue corriendo de ahí a un lugar pues donde había gente, hasta que se le reveló que el Señor lo había sanado. Y a partir de ahí le dijo la persona que lo llevó, qué bárbaro, tienes que ir a dar testimonio. Y pues ándale, que allá va a dar testimonio. Y pues para la gloria de Dios nos arrastró no nada más a mí, sino también a mis hijos. Es maravilloso caminar en ese dejarte guiar del Espíritu Santo. Fue maravilloso cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo hizo servidor de él. Y yo, a fuerza, ahí voy, porque yo no quería ir. Y me acuerdo que el primer día que fui, todos levantaban las manos y yo me quedé arrecholada atrás. Yo no me quería bajar hasta donde ellos, porque es como una capillita en Santa Engracia. Y yo me quedé ahí escondida y él se fue adelante con mis hijos, con mi suegra y con mi mamá, porque ahí iban con él acompañándolo. Y en eso, hagan de cuenta que yo sentí que me empujaron los brazos. Yo dije, ay Dios, aquí asustan. Y más me pegué a la pared y más me acerqué a la orilla. Me volvieron a empujar los brazos e igual. Hasta que de repente los brazos se quedaron levantados, alabando a Dios. Y ahí estaba el Santísimo expuesto. Mis hermanos, fue la experiencia más hermosa que pude haber sentido. Ahí me di cuenta de esa promesa maravillosa del Padre en mi vida. Me llenó, me sentí llena de ese calor. Yo no sé si me desmayé o qué, pero cuando yo abrí los ojos estaba a mero adelante, a los pies del Santísimo. Y de ahí ha sido un caminar maravilloso para la gloria de Dios. En el 2017, en el 2016, me detectaron un cáncer. Estaba invadida y me decían los médicos, no hay remedio. Pero yo me acordaba del Espíritu Santo y de la promesa de Dios, que lo que le pidiera, Él me lo concedería. Y empecé a comulgar diario. Le dije, Señor, tu sangre es vida, tu cuerpo es mi medicina. Y esa fue mi medicina. Cuando me operaron, dijo el médico, pues a lo mejor no hay nada que hacer. O sea, la abrimos y la volvemos a cerrar. Y pues mi esposo firmó y todo porque pues no había garantía de que yo fuera a salir bien de ahí. Pues para la gloria de Dios, me operaron en abril del 2017 y pues fueron vueltas, radioquimioterapias, radiaciones, pero aquí estoy, haciendo la voluntad de Dios. Él cumplió la promesa y yo aquí estoy cumpliendo la mía. Y así ha seguido nuestra vida, así siguió, dando pláticas, compartiendo nuestros testimonios, viviendo una vida en Cristo, llenos del Espíritu Santo. Yo soy la enamorada del Espíritu Santo. Hace exactamente, mañana va a ser un mes, que el amor de mi vida fue llamado a la verdadera vida, a la gloria de Dios Padre. El 15 de agosto de este año, del 2020, el día de la Virgen de la Asunción. Pero Dios cumple sus promesas y ahí me volví a dar cuenta de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque vino el sacerdote, a pesar de esta pandemia, de este contagio, de que no están visitando en casa, vino el sacerdote a darle la confesión, la comunión y la santa unción. Y justo se va a la verdadera vida en el momento de la hora de la misericordia. Estábamos ahí en su cama, mi hijo y yo, rezando la coronilla de la Divina Misericordia. Fue una cosa maravillosa. Esto que les voy a compartir quizá no lo entiendan. A lo mejor los que tienen esa experiencia en Cristo sí lo entienden, pero muchos no lo van a entender. Cuando íbamos como en el tercer misterio, cuando el oxímetro ya no marcó nada y mi hijo me dijo, mamá, ¿ya? Le dije, sí, ya. Ya. O sea, entendimos que había dado el paso al encuentro con el amado. Y entonces le quité la mascarilla
porque ya no tenía caso que tuviera oxígeno ni nada. Pero nos pasó algo maravilloso y mi hijo es testigo de lo que vimos. Después de que el oxímetro quedó en ceros, de que su cuerpo ya no respondía ni nada, de repente el oxímetro empezó a marcar 93, 103. Y ahí el Señor me revela nuevamente la promesa de que hay una vida verdadera después de la vida, después de aquí. La muerte solamente es un paso, no existe. De eso estoy cierta. Mis amados hermanos, quisiera contarles tantos testimonios que vivimos y que seguiremos viviendo, porque si Dios me dejó aquí, para algo me dejó. Y yo solamente le digo, como ese Salmo 40, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Mis amados hermanos, digan conmigo esta oración. Ven Espíritu Santo, ven alma de mi alma, yo te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, protégeme, dame tus órdenes, indícame lo que debo de hacer. Yo te prometo someterme a todo lo que tú desees de mí y te prometo aceptar todo lo que tú permitas que a mí venga. Haz solamente que conozca tu voluntad. Ilumíname, Señor, para hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz. Transforma mi vida entera, la de mis hijos, la de mi familia, la de mis comunidades, la de mis sacerdotes, la de mis hermanos y vecinos. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, que el Espíritu Santo sea esa fuerza que los guíe de aquí en adelante. Los amo mucho en Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven.